Díaz Aurora. Bueno, así vamos armando la playlist y salía con saludo de cumple también para Isa. Te mandamos un abrazo grandote. Ahora sí, 14 minutos pasan de las 10 de la mañana. Lo decíamos un poco en el comienzo, ¿no? Ayer las calles de distintas ciudades del país se poblaron de mujeres pidiendo y reclamando no solamente justicia por las últimas víctimas y por todas las mujeres que hemos perdido en los últimos años, sino también nuevas reglas de juego o que se recuperen algunas reglas de juego que se habían planteado tiempo atrás. También les decía en el comienzo que en nuestra columna, y con el placer que nos da recibirla a Sandra Malfitani, hoy dijimos, bueno, nos vamos a meter un poco a reflexionar, porque hemos visto tanto, y tanta fake también, y tanto de meternos en la vida de la víctima para ver esto en relación a los últimos femicidios, y nos parecía, aprovechando a Sandra, que es psicóloga pero también abogada, poder analizarlo entre todos. Así que bueno, abierto el número de la radio, el WhatsApp de la radio, para que ustedes también puedan dejar algunos mensajes ahí en el 2617177261. Sandra, bienvenida, qué lindo tenerte. Gracias, ¿cómo están? Bueno, plantear estos temas nunca es fácil, y mucho menos después de los últimos acontecimientos, ¿no? Porque parece que algunos se van acostumbrando a esto, pero hay cierta parte de la población que no se acostumbra de ninguna manera a que pasen este tipo de cosas. En las últimas semanas, al menos 2 niñas perdieron la vida, 2 niñas, porque una tenía 14 y la otra tenía 17. Y esto se sintió y mucho en la marcha de ayer también. A 11 años de la creación del colectivo Ni Una Menos, fue una de las consignas, ¿no? Justicia entre tantas otras. Pero lo cierto, y me gustaría arrancar por acá un poco después de lo que hemos estado conversando en la semana también fuera de aire con Sandra, es comentarios, sobre todo porque las redes permiten eso, ¿no? Que mucha gente comente, reaccione a las noticias y dé su punto de vista. Y en muchos de los comentarios aparece esto de la responsabilidad, ¿no? De que cada vez que desaparece una niña, una adolescente, una mujer, ¿dónde está la madre? ¿Dónde están los padres? ¿Qué hacía a esa hora? Bueno, aparece el tema de la responsabilidad. Entonces, ¿desde dónde podemos abordar ese tema, Sandra? Bien, totalmente. Esto que decís de los comentarios en redes sociales y del algoritmo nos muestra algo muy normal, muy común de todos los cerebros humanos, sí. Y es que el cerebro funciona así, por el principio de coherencia. Lo que busca el cerebro es confirmar lo que creemos, ¿sí? Recordemos que el cerebro busca comodidad, facilidad, bienestar. No busca aprender cosas nuevas, no busca felicidad, la evolución a través de la contradicción y vamos evolucionando en pensamiento. No, eso es peligroso, no nos trae comodidad ni bienestar. Entonces, cuando tenemos una creencia sobre cualquier tema, lo que hace nuestro cerebro es buscar confirmación, ¿sí? Sí. Confirmación de esa idea. Entonces alguien que me diga que lo que yo pienso es correcto, digamos. Exacto. Entonces empiezo a escuchar, y el algoritmo en esto colabora muchísimo, que nos muestra ideas afines a las nuestras, ¿sí? Uh-huh. E incluso cuando mucha gente podrá decir, no, pero yo leo cosas de gente que piensa distinto. Está bien, pero ¿desde qué lugar escuchamos a alguien que piensa distinto? Que ese es otro punto importante. ¿Para atacar, para negar o realmente desde un lugar de apertura? Y acá es donde me parece importante llamarnos a la responsabilidad, porque creemos que los femicidios nada tienen que ver con nosotros. Bueno, es algo que le pasa a otro. Claro, es algo que le pasa a otro, sí. Y yo no tengo ningún tipo de responsabilidad. ¿Qué injerencia puedo llegar a tener yo en un femicidio? Bueno, es muchísima, porque si hay algo que se sostiene, algo que sostiene a los femicidios, es un sistema que se llama sistema patriarcal, que está apoyado sobre un campo simbólico. ¿Qué significa esto? Está apoyado sobre creencias, pensamientos, paradigmas, ¿sí? O sea, no es que el femicidio es una persona que mató a un hombre que mató a una mujer. Y nada más, hay abajo, los que me oyen no me deben estar viendo, pero yo estoy moviendo las manos. Pero si están siguiendo a través de la web, sí, ¿no? Ven que estamos moviendo las manos. Pero hay abajo un sistema de creencias que lo sostiene. Si yo estoy diciendo... Eso es todo aprendido. Totalmente, aprendido. Esto también, la comodidad, porque a veces nos es incómodo pensar diferente, porque nos pueden criticar, podemos ser más odiados, podemos ser más rechazados. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad que tenemos como ciudadanos? Es muchísima a la hora de escuchar y buscar información. Somos totalmente responsables de lo que pensamos, de lo que decimos. ¿Por qué ese pensamiento? Esto que
bueno, ¿dónde estaba la madre? Creemos que no tiene ningún impacto, que nada tiene que ver con el femicidio. Pero el femicidio no empieza en el golpe, el femicidio empezó mucho antes. El femicidio empezó cuando toda una sociedad está cuestionando a la madre, empezó cuando hacemos hincapié fuerte en las falsas denuncias, cuando decimos cómo estaba vestida, qué hacía una niña de 14 años con un hombre de 33. Todo eso es el caldo, exacto, es el caldo de cultivo y la base del casi femicidio. Que nos sirve para justificar también, ¿no? Es como, bueno, ¿cómo no le van a pasar estas cosas? ¿Y qué hacías vos a tal hora, parada en tal lugar, o con tal persona más grande, o tomándote, no sé, un auto de plataforma o un remis sola cuando tenés 14 años también, ¿no? Totalmente, totalmente. Sirve para justificar porque siempre queremos encontrar alguna explicación. Y no es que queremos encontrar la explicación más difícil. Y esto también es una falla que está teniendo la política nuestra, que los discursos van girando en torno a lo más fácil o a la mirada sobre la víctima o a cárcel. Entonces, como vamos ahí, ¿sí? Sí. Me parece que hay que empezar a proponer alternativas superadoras. Bueno, en el mientras, claramente, la sanción es la cárcel. Y no puede haber femicidas sueltos, ¿sí? Por el peligro que ello conlleva. Ahora, claramente no es la solución, no es la única solución. Entonces me parece, y esto también es incómodo plantearlo, porque está diciendo entonces que no vayan a la cárcel. ¿Y cuál es la solución? Bueno, pensémosla, porque no es ni que estén sueltos y tampoco es que estén encerrados. Pensemos. Y eso es incómodo. Sí, la invitación a pensar en una sociedad en la que quiere que todo esté resuelto y que venga resuelto y que después, más allá de lo que se resuelva, voy a estar a favor o en contra, y por lo general voy a estar en contra, ¿viste? Porque también tenemos esa cuestión de que no estamos de acuerdo. No sé qué propone, pero me opongo. Exacto, porque es incómodo transitar el no sé. O sea, no sé cómo se resuelve esto. Y esto tiene que ver con con el rol también del Estado. El Estado responde a el reclamo de la sociedad. Y acá es donde hay un punto muy importante para decir por qué yo sería responsable de ese femicidio. Porque yo le estoy reclamando al Estado, a quien voté o no, pero al Estado que responde, le estoy reclamando a partir de mis creencias. Entonces yo le estoy reclamando o cárcel o no, o que endurezca las penas para las falsas denuncias. Entonces claro que yo soy responsable. Y el Estado responde. Y responde de acuerdo al discurso que circula en la sociedad. ¿Sí? Sí. Entonces, esto es muy importante señalar, de que no es que no somos responsables del femicidio, no fuimos responsables directos del femicidio. O sea, no cometimos el acto que dio muerte a alguien. Tal cual. Pero en la previa, ¿cuánta cadena de responsabilidad hay también? Somos responsables de todo ese campo simbólico, de todas esas creencias, de todo el paradigma que sostiene a un sistema de desigualdad. Y creemos que no lo somos. Eso es lo peor. Porque es claro, incómodo. Que no nos gusta sentirnos responsables. Como si yo no tengo nada que ver. ¿Por qué me voy a hacer cargo de esto si yo todos los días voy al laburo, hago mis cosas, no maltrato a nadie, no ejerzo violencia sobre nadie y no tuve nada que ver con esto que pasó en Córdoba, por ejemplo? Exacto, tal cual. Porque es incómodo, porque nos molesta, porque nos sitúa en pensarnos, en volver a la mirada a nosotros, a ver qué responsabilidad tengo yo sobre esto. ¿Y quién quiere tener responsabilidad sobre un femicidio, sobre la crueldad en el mundo? Nadie. Entonces es más fácil, a ver dónde la proyectamos. Afuera, en la víctima, en, cárcel para y quedamos ahí en la superficialidad. Eso está relacionado un poco con los mitos que hay y que circulan habitualmente dentro de no sé, del imaginario colectivo. Es como, sí, le pasó porque le gusta salir de noche, le gusta llevar la pollera corta, le gusta vincularse con gente que hace, no sé, dinero de forma fácil. O sea, hay como mucho de eso también. Sí, justamente porque el mito es una forma de explicación de algo, de algún fenómeno. Es la forma que se ha encontrado de explicar ciertas situaciones. En este caso, acudimos al mito. Cuando no tienen comprobación científica en la mayoría de los casos también. Exacto, y acá entramos un poco en esto de las falsas denuncias, que ha ingresado al Congreso un proyecto de ley a cargo de la senadora Carolina Lozada, de la Unión Cívica Radical,
un proyecto de ley en el que se pretende aumentar la pena de las falsas denuncias, que hoy tiene una pena máxima de 1 año y pretende llevarla de 3 a 6. Lo cual implica que una mujer puede ir detenida por falsa denuncia. Ahora, ¿qué me parece importante diferenciar? No está bien, vamos a dejar en claro que no está bien denunciar falsamente algo o a alguien, ¿no? O sea, que me parece que es que un ya poco está contemplado sí. en el Código Penal. Sí. Ya está contemplado. Ya Como el falso existe. testimonio, o sea, es lo mismo y es punible, sí. Tal cual, ya existen. Ahora, en un sistema donde prima la desigualdad, donde no hay perspectiva de género, porque los organismos públicos muchas veces se jactan de, sobre todo para el afuera, ¿no? De dar números, estadísticas, pero las microprácticas, las prácticas cotidianas del día a día, cuando una mujer va a denunciar a una oficina fiscal que está horas, que no la trasladan para que le constaten las lesiones o que se demoran, que a nadie le importa si esa mujer tuvo que dejar a sus hijos solos y es la única que se hace cargo. Bueno, todas esas microprácticas que se dan a nivel del Poder Judicial son machistas, ¿sí? Y hablan de un Poder Judicial que reproduce estos estereotipos, reproduce la desigualdad. Por más capacitación, por más estadísticas que metimos presos a tantos. Entonces, en esto de las falsas denuncias, claro, es punible, tiene ya una pena. Ahora, ¿qué pasa cuando en medio de las estadísticas que te dicen que una mujer muere a manos de un varón cada 34 horas, vos metés un proyecto de ley por falsas denuncias y no tenés estadísticas ni siquiera oficiales del porcentaje de esas falsas denuncias? Y que las oficiales que hay son a nivel mundial 1% y no oficiales a nivel nacional 0,9%, o sea, no alcanza ni el 1 ni el 1,5%, y son no oficiales. No es significativo. O sea, no es significativo. El dato que tenemos no es significativo como para crear un andamiaje judicial o cambiar lo que existe, ¿no? En pos de, bueno, darle podemos decir, una pena más grave a una persona que hace una falsa denuncia. Totalmente, totalmente. Y no es, como vos decías recién, no es que se avale la falsa denuncia. No, pero ya está contemplada. Entonces, ¿qué pasa cuando hay, en medio de una oleada de femicidios, y con estas estadísticas que son contundentes, una mujer muere cada 34 horas, ¿qué pasa que vos metes ese proyecto? ¿Qué discursos avala? ¿Qué hay debajo? Que la mujer miente siempre, entonces tiene que endurecerse las penas. Claro, que hay una industria del juicio que está avalando todo eso o con sus mecanismos y demás, pero pienso en esto y te lo pregunto como me corro un poco de la cuestión psicológica y voy a la parte de la abogada, recurro a la abogada en este caso. Cuando se presenta un proyecto de ley que busca cambiar penas dentro del Código Penal, ¿no tiene que haber mínimamente un aval en cuanto a estadísticas para decir, bueno, miren, esto es lo que está pasando, esta es la radiografía de la realidad que indica que tenemos que ir por acá? Bueno, esa debería ser la tarea de los legisladores y acá como responsabilidad. No es que lo exija, no es que hay una ley que te exija que tenga que haber una estadística, pero debería sí ser tarea de los legisladores el estudiar desde qué lugar se están presentando estos proyectos y por supuesto que la oposición va a ser un argumento que va a sostener, que ya sostiene, que es que no hay estadísticas. Pero ahí está la responsabilidad del Estado. Si nosotros como sociedad tampoco estamos, al elegir a los legisladores, tampoco estamos exigiendo demasiado, porque lo vemos también en la calidad discursiva, en la calidad de los debates, y son personas que hemos puesto nosotros ahí. Entonces, ahí está. Para que tomen decisiones. Para que tomen decisiones cruciales, decisiones que afectan la vida de toda una sociedad. Entonces, tenemos la responsabilidad de los legisladores que fueron elegidos y la nuestra al elegirlos. ¿Cuál es la calidad de ciudadanos legisladores que yo estoy eligiendo? ¿Sí? Bien, me parece un dato también como para reflexionarlo, después irnos al rincón de la reflexión y pensarlo cada uno también y repasar esa parte que tiene que ver con la participación ciudadana, que tiene que ver con el
che, pero ¿qué se está tratando? Bueno, ¿y quién lo está presentando? ¿Y cuál es el aval? ¿Y cuál es la fundamentación? Porque todo proyecto de ley tiene una fundamentación, y en esa fundamentación uno espera que hayan cifras que avalan eso que están pidiendo, o ese cambio, esa modificación que están solicitando. No, hasta incluso la misma legisladora, Carolina Lozada, reconoce que no hay datos oficiales, entonces, pero dice, hay muchos varones que están sufriendo esta injusticia de la falsa denuncia. Bueno, ¿basado en qué? Y hay algo muy importante, una cosa es la falsa denuncia, otra cosa es la falta de prueba, que es muy común en un sistema judicial que carece de recursos, en un sistema judicial que no puede dar respuesta a la demanda de tanta denuncia. Entonces, si vos tenés un sistema judicial carente de recursos y que no hay proyección a que eso mejore, lo que vas a tener son denuncias mal tomadas, vas a tener escasa prueba, vas a tener investigaciones forzadas, rápidas. Y menos mujeres con ganas de denunciar también, ¿no? Porque si vos no podés, vos decís, bueno, desde hace unos cuantos años se le pide a la mujer de todas las formas posibles que ante una situación de violencia se acerque, haga la denuncia, incluso sabiendo que en algunas situaciones también va a ser revictimizada, ¿no? Que vaya, que denuncie, que lo haga público, que hable, que busque ayuda. Y por otro lado te están diciendo, ojo, con la falsa denuncia. Entonces vos decís, a mí me sucedió esta situación, pero no tengo cómo probarlo, porque es puede ser un delito de instancia privada que de repente no tengo cómo probarlo más que mi palabra contra la del agresor. Entonces, y casi que busca que las mujeres tomen la decisión de decir, bueno, ya está. Y esto no denuncio, este es el factor no voy. común de los delitos en general, de violencia de género, incluidos los de contra la integridad sexual, que se dan mucho en el ámbito privado. Entonces, claro que la mujer dice, uy, puedo ir presa por falsa denuncia. Es como, no hay que comprobarlo. Claro, no hay que atar muchos cabos, no tengo cómo comprobarlo. Poder judicial, organismos públicos carentes de recursos, que no pueden investigar con calidad, entonces no esto va a denuncia. terminar en nada y a lo sumo me va a crear un dolor de cabeza mayor. Tal cual. Me parece que es un poco por ahí. Otra cuestión que tenía ganas de charlar con vos en relación a este tema y en relación a lo que hemos visto también, tanto en las notas periodísticas, tanto en las coberturas que han hecho los medios, sobre todo los medios que tienen noticias, los canales de noticias específicamente, y mucho en redes sociales, también es el reclamo hacia el varón para que empiece a hablar de estos temas. También eso de vos como varón, ¿desde dónde te comprometés? ¿Cuál es tu rol? ¿Qué es lo que podés hacer al respecto, ¿no? Como para sumar a la causa, visibilizar estas situaciones y no caer en la misma de todo el mundo. Eso me pareció interesante también, como para poder charlarlo. Sí, muy importante porque el varón es parte crucial de este problema, entonces también tiene que ser parte de la solución. Históricamente es como que las mujeres llevamos años luz en la lucha, el reclamo, pero claro, miramos al lado y estamos luchando solas, o sea, los varones siguen en sus lugares de privilegio, los varones en sus juntadas con amigos siguen hablando de cualquier tema y no de estos en los que son victimarios o son responsables por los comentarios, son cómplices por los comentarios que se hacen. ¿Qué pasa cuando tenés un amigo que no paga la cuota alimentaria y cae con el comentario de no, la loca esta? Bueno, ¿qué? El silencio es cómplice. No da igual que un varón ante un comentario se quede callado a que empiece a generar la conversación en su entorno con amigos, familia, en su fuero íntimo. Había no recuerdo quién era, que decía, bueno, si no sabes cómo participar de espacios de debate de este tema, al menos empezá haciéndolo en tu foro interno. O por supuesto que se requiere mucho más de que lo empiecen a hacer en el foro interno, porque eso también puede volverse como en bueno, yo me reviso solo. No, es necesario que te revises, es necesario que empieces a cambiar tus prácticas con tus amigos, familia, entorno de trabajo, ante los comentarios que hacen. Necesitamos esa acción, porque si no, las mujeres estamos luchando para que no nos maten y como si nosotras fuésemos las responsables de eso. De eso mismo. Entonces, el rol del varón en esto es esencial, es necesario. Ya no puede el varón seguir en silencio. Yo no sé si ha sido percepción mía, pero estos días en las redes sociales
He visto algunos varones que tienen la posibilidad algunos periodistas, algunos Sí. streamers, algunos influencers también, un poco contándolo desde su lugar, Ujú. porque a muchos también los ha atravesado esa violencia, porque sucedió en su casa, porque le pasó a sus amigas, porque le pasó a su mamá, a su abuela. Entonces también está bueno empezar a mirar para adentro. Me pareció como interesante esto de, bueno, ¿desde qué lugar? Y quizás te dicen, bueno, pero yo no puedo hacer nada. Y podés hacer cosas básicas como, por ejemplo, frenar a tu amigo cuando está tratando de loca a la ex mujer que le está reclamando la cuota alimentaria, como decías recién. Totalmente, totalmente. Y Pero hace esto falta empatía también para eso. hace falta mucha empatía. Y antes era como, bueno, el varón hablaba para decir que o que la mujer miente, o uy, ahora ya no se puede decir nada, entonces uno anda con miedo de que te vayan a denunciar, y que vaya eso cambiando, y que porque la mirada seguía puesta en el afuera y sigue puesta en el afuera, pero me parece importante que vaya cambiando y ya la reflexión empiece a ser otra. ¿Cuál es mi papel en esto? ¿Cuál es mi papel en esta problemática? Nos quedan como varios temas. Creo que va a haber una segunda o una tercera parte porque es sumamente amplio, pero un poco queríamos arrancar en el análisis, la reflexión con respecto a lo que hemos visto, a lo que vemos y a cuánto ha cambiado también la forma de mirar el problema, algunos para bien, otros para mal, Uh-huh. y cuánto influyen también los discursos que escuchamos en medios de comunicación, incluso de los tomadores de decisiones, ¿no? Exacto, en esto que vos decís es sumamente importante en los comunicadores, en quienes toman, en quienes ejecutan decisiones. Tenemos un gobierno que sostiene que el que exista la figura penal del femicidio en nuestro Código Penal significa que es más importante la vida de la mujer que el del varón. Y si uno deja así, bueno, claro, le dan mayor pena a quien mata a una mujer que si mata a un varón. Bueno, pareciera ser que tiene como un poco de sentido, pero vas un poquito, ni siquiera mucho, vas un poquito más profundo y te das cuenta que en realidad, cuando vos salís a la calle, incluso cuando vos estás en tu propia casa, la realidad social te muestra que tu vida como mujer vale menos que la del varón. Justamente porque cada 34 horas muere una mujer a manos de un varón. Entonces, cuando la realidad social te muestra que la vida de la mujer vale menos, porque si valiera más no morirían tantas mujeres. No necesitaríamos, ¿no? Este apartado especial ahí Tal explicando cual. por qué. Entonces Sí. ahí es donde necesariamente tiene que entrar la ley para equiparar esa desigualdad social. Esa es una simple explicación de por qué el razonamiento que hacen ciertos políticos de esta supuesta desigualdad en relación a la vida, porque es falaz y es falsa. No está bien realizado el análisis. Y me parece importante que lo aclaremos porque circula mucho esto. Pero al final las mujeres tienen más validez. No, Sí, no. sí, vale justamente más la vida de una porque mujer. justamente porque no vale igual la vida, es que tienen que haber dispositivos legales que busquen equiparar. Por supuesto que se quedan muy cortos esos dispositivos legales, se requiere de mucho más, pero bueno, es necesario. Bien, nos quedan algunos temas, pero de todas maneras me parece que no podemos cerrar el bloque sin dar algunas informaciones que son importantes, ¿no? Porque quizás o te está pasando a vos, o le está pasando a una amiga, o notas que le está pasando a alguien de tu entorno que está atravesando una situación de violencia de la que no puede salir, no sabe a qué recursos echar mano o a quién pedir ayuda. ¿Qué es lo que podemos hacer? Uh-huh. Me gustaría de los dos lugares. Si estás sufriendo una situación de violencia, es importante que lo hables con alguien, que te acerques a una oficina fiscal para asesorarte, que busques información para asesorarte, que no quede eso en tu fuero interno. Es importantísima la compañía. Entonces, una amiga, un familiar, a alguien que pueda escucharte y ahí empezar a ver los mecanismos. No digo, y acá me hago responsable de mis propias palabras, no digo directamente la denuncia, porque no siempre están los recursos para sostener después un proceso judicial. Y eso puede ser sumamente revictimizante. Entonces, hay dispositivos en todas las municipalidades, hay áreas de género en todas las municipalidades, sí. Entonces que quizás antes de denunciar te acerques y te asesores para que vos puedas comenzar a
procesar este proceso judicial, valga la redundancia. Procesarlo, ¿sí? Porque no es fácil ir directamente a denunciar. Por eso mi recomendación como psicóloga y como abogada es buscar información, y estos dispositivos municipales son sumamente importantes. El 144, más allá del desmantelamiento que ha habido, que llamen al 144, sí, que ahí también se podrá buscar asesoramiento. Y quienes están del otro lado, quienes están viendo que hay algún familiar, alguna amiga que está sufriendo violencia, o tienen un género, indicio, porque a veces el tema no se habla, decís, acá me parece que hay algo raro, que no necesariamente tiene que ver con verla lastimada o con un golpe o con... No, estás viendo que sus derechos están coartados, que sus libertades están siendo frenadas por algo o alguien más. O sea, son un montón de indicios los que podemos reconocer, que en algún momento sí estaría como muy bueno hablar de esos micromachismos también que llevan a la pérdida de libertades y que culminan, ¿no?, en situaciones complejas como las que hemos visto en los últimos días. Totalmente. Más allá que no vamos a profundizar porque no nos da el tiempo de que la mujer no se queda porque le gusta ni porque quiere, ¿sí? Acá hay algo muy psicológico y que ya en algún momento lo explicaremos. Pero quienes están acompañando, saben o tienen indicios de que alguna persona cercana está sufriendo violencia de género, no aislarla, porque ya de por sí la violencia de género tiene un mecanismo que te aísla. Sí. Entonces, no alejarte, porque no es que no me escuchas, que al final se queda. No te alejes. Quédate, escuchá, respetá procesos, también informate de qué manera, cosas, claro, la podés ayudar. de qué manera podés ayudar, de qué manera podés acompañar. Es muy importante eso, porque ya te aísla la violencia de género, vivirla. Entonces, que seamos como acompañantes, personas que en definitiva nos terminamos alejando porque creemos que no nos escuchan, es mucho más revictimizante y terminamos dejando sola a la mujer. Bien, me parecen herramientas fáciles de poner en práctica y que pueden ser cruciales para una persona que no la está pasando bien o que está atravesando un momento de una situación violenta o que viene acarreando años de violencia y todavía no lo reconoce como tal. Le parece que algo no anda bien, pero no puede ponerle nombre a eso que está viviendo, que también es importante que estemos ahí cerquita. Sandra, un placer siempre. Igualmente. Hoy vinimos con este tema que nos parecía que estaba bueno para reflexionarlo. Es muy probable, y esto me hago cargo de lo que digo en cuanto a lo que somos los medios o a lo que muchos medios hacen con estos temas, y es que en un par de semanas o en una semana quizás el tema ya no esté ocupando los principales ingresos a los diarios, o que no sea el título, ¿no? Porque bueno, habrá otros temas que venden más y que saldrán a relucir, pero nos interesa darle continuidad porque es importante, o sea, sobre todo este momento de reflexión, ¿no? Uh-huh. Así que agradecidos nosotros de tenerte, gracias a ustedes, Sandra. Gracias a ustedes. Bueno, columna de Sandra Malfitani, nuestra psicóloga y abogada, que hoy vinimos con esta propuesta, o sea, un poco reflexionar acerca de la violencia de género como tal, y esto que te decía sobre el final, sobre las formas de pedir ayuda y las formas de acompañar y de estar presente en la vida de alguien que está pasando una situación similar. 42 minutos, pasan de las 10 de la mañana.